Hoy traemos un tema muy bonito, de mucho interés para todos nosotros, como lo es el tema del matrimonio, el tema del hogar. Decidimos ponerle a este tema el matrimonio desde la fe. Y es precisamente desde allí, desde donde hay que ver ese sacramento del matrimonio. Vamos a encomendar nuestros hogares también, nuestros matrimonios, en este momento. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros sentidos, nuestros oídos, para que de esta información que vamos a recibir, tomemos lo que más nos convenga y que las palabras que vamos a proferir sean inspiradas única y exclusivamente por Él, por el Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Saludamos también a todos los que se están conectando a través de la página de este grupo de oración, Reparadores del Santísimo Sacramento. Y los invitamos a que compartan en este momento en sus redes sociales esta transmisión para que podamos llegar a más personas. En este momento, para gloria de Dios, ya somos 44 familias, 44 hogares a los cuales está llegando esta información, pero estoy seguro que al Señor le va a encantar que no seamos 44, sino que si cada uno lo comparte con una persona más, seguramente llegaremos a 80 o a 100 familias esta noche, y así podremos obviamente abarcar un radio mayor para que esta información se anide en los corazones y podamos realmente tener hogares santos, tener matrimonios felices para la gloria de Dios. Les voy a pedir de antemano disculpas por mi voz. Llevo un par de días con mi garganta resentida, pero bueno, eso no es impedimento para servirle al Señor. Empezamos en este tema del matrimonio desde la fe, refiriéndonos al tema central o a la palabra central de este tema, y es el amor. El amor es un tema que nos puede dar perfectamente para hacer todo un retiro de 8 días si queremos, porque es el centro de la evangelización. El amor es el centro de la historia de la salvación. El amor es la razón por la cual Dios nos creó. El amor es la razón por la cual Dios se fijó en ese pueblo pequeñito que estaba allí desfavorecido, como fue el pueblo de Israel. El amor es la razón por la cual Dios decide enviar a su unigénito, a su único Hijo, a encarnarse y a morir por nosotros en una cruz, de la manera como sabemos que murió nuestro amado Jesucristo. El amor es la razón por la cual Jesús nos redime. El amor es la razón por la cual Jesús decide quedarse en el Santísimo Sacramento del altar todos los días hasta el fin del mundo, como nos lo hizo saber a través de los apóstoles. El amor es la razón por la cual Dios nos perdona cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación. El amor es la razón por la cual existe el purgatorio, para que podamos purificarnos y de esta manera poder entrar en la gloria eterna, poder entrar en el reino de los cielos. El centro de la historia de la salvación es el amor. ¿Y de dónde viene el amor? De Dios. En Dios no hay amor, en Dios no existe el amor. Dios es el amor, Él es el amor puro. Y Él, que está desde antes de todos los siglos, desde el principio y que estará hasta el fin, es la fuente del amor. Cuando en nuestro corazón se anida un amor que depende de lo que pasa a nuestro alrededor, que depende de cómo somos tratados, que depende de cosas totalmente exteriores y ajenas a Dios, pues ese amor es un amor vano, es un amor caduco, es un amor que en cualquier momento se va a terminar.
pero cuando ese amor está centrado en Jesús, cuando ese amor está centrado en Dios, pues es un amor duradero, es un amor que perdura y sobre todo es un amor que nos va a permitir verdaderamente hacer cosas que en condiciones normales no haríamos. Partiendo desde esta primera conclusión, que todo el amor que podamos tener, todo el amor que podamos recibir y todo el amor que podamos dar proviene de Dios, vamos a referirnos un poco a ese amor de Dios. ¿Y quién mejor para hablarnos de este amor que precisamente el que conocemos como el discípulo amado, el apóstol Juan, que era el más joven de los discípulos, que era pariente de Jesús, era primo hermano de Jesús, que se crió con Jesús, que lo conoció desde niño y que lo vio, como lo dice la palabra de Dios, crecer en gracia, llenarse más y más de Espíritu Santo cada día, y que se convirtió en uno de sus discípulos, precisamente en ese discípulo amado. En los evangelios, conocemos 3 evangelios, como los evangelios sinópticos, que son muy parecidos entre sí, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, que nos muestran a un Dios que se hace hombre, a un Jesús que es verdadero Dios pero que también es verdadero hombre. El evangelio de Juan, que se separa de estos 3 evangelios, es un evangelio que nos muestra a un Jesús más divino, a un Jesús más celeste, a un Jesús transfigurado en la gloria de Dios. Y es Juan el que nos dice en su evangelio, o nos cuenta, nos transcribe las palabras de Jesús. Les estoy dando un mandamiento nuevo, y ese mandamiento es que se amen los unos a los otros, tal como yo los amé. Si nosotros nos dedicáramos realmente a cumplir lo que Dios nos manda, porque recordemos que para poder entrar en la gloria de Dios, para poder ir a la vida eterna y gozar de la presencia eterna de Dios, debemos cumplir sus preceptos, sus mandatos. Y este es el mandamiento mayor de todos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor a través de San Juan. Si partimos de allí, desde esta exhortación, la primera pregunta que vendría sería, bueno, sí, Jesús me dice que ame a mis hermanos como Él me amó, pero bueno, ¿cómo me amó Jesús? El mismo apóstol San Juan nos dice que Jesús nos amó hasta el extremo. ¿Qué significa que Jesús nos amó hasta el extremo? Que nos amó hasta morir por nosotros, nos amó hasta morir y tener una muerte de cruz, muerte que no merecía, porque era el Hijo de Dios, pero estuvo dispuesto a todo eso. ¿Por qué? Por amor, porque nos ama. Como lo dice en el Antiguo Testamento, nos ama como la niña de sus ojos. Y como el mismo San Juan nos dice, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos, y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso, la medida del amor con la que nosotros debemos amar, invitados por el mismo Jesús, es esa: amar hasta el extremo. A mí me encanta una frase que tiene Santa Teresa de Calcuta y dice, hay que amar hasta que duela. Cuando uno la revisa de primera mano dice, ¿cómo así? O sea que sufrir por amor es bueno. No, a ese sufrimiento no se refiere Santa Teresa. Santa Teresa dice, hay que amar hasta que duela, porque es que amar duele. No precisamente en el gozo y en el extasío del amor mismo, sino amar duele, porque San Pablo nos enseña que para amar hay que perdonar, y perdonar duele. Sobre todo cuando hablamos ya del tema en cuestión del día de hoy, que es el matrimonio, que es el amor en la pareja. ¿A quién no le ha dolido alguna decepción, algún desengaño, alguna infelicidad, algún maltrato, alguna indiferencia de su pareja? Pero por amor perdonamos, pasamos la página y seguimos adelante. Entonces Jesús nos enseña eso: hay que amar hasta el extremo, hay que amar hasta que duela, hay que amar donándose. Es lo que hace un sacerdote. ¿Por qué un sacerdote, un ungido, un escogido por Dios, se entrega a Dios y se dona? Por amor. Por amor, este joven deja a su familia y se va a un seminario. Por amor, vive allí y convive
aproximadamente 10 años que dura el proceso de discernimiento en una carrera sacerdotal para entregarse el resto de su vida por amor a la iglesia de Dios. Por amor deja a su familia, no la abandona, pero sí se desprende de ella. ¿Cuántos de nosotros conocemos sacerdotes que pasan una Navidad solos, un Año Nuevo solos, un cumpleaños solos, porque no solamente decidieron ser sacerdotes, sino decidieron irse de misioneros o irse a ciertas comunidades que los han puesto a servir en cualquier parte lejos de su casa? Eso es amor. Por amor, una persona como Santa Teresa de Calcuta, volviendo a nombrarla, decidió un día tomar las riendas de su vida por una inspiración que tuvo del Espíritu Santo y crear esta hermosa comunidad que se dedicó toda su vida a ayudar a los enfermos, a auxiliar a los más necesitados, a donarse, a entregarse. En su historia se cuenta que ella hizo esto por inspiración del Espíritu Santo. El Señor le habló a su corazón y le dijo: quiero que hagas esto. Pero que el resto de su vida jamás volvió a sentir siquiera un pálpito. Nunca más volvió a escuchar la voz de Dios, nunca más el Señor le volvió a decir nada. Pero fue suficiente este mandato de Dios para que por amor Santa Teresa de Calcuta dedicara el resto de su vida a ayudar a los más necesitados. Con esa medida del amor, entendiendo ya como segunda conclusión, primera conclusión, que el amor viene de Dios, que Dios es el amor, y como segunda conclusión, que amar significa donarse, significa darse hasta el extremo, vamos a hablar ahora sí de lo que significa amar a otra persona, de lo que significa cumplir con eso que dice la palabra de Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ahora una sola carne. Debemos empezar por recordar que Dios es un Dios de orden, que a Dios no le gusta el desorden, que Dios no nos manda a que andemos experimentando aquí y allá a ver con cuál me quedo, que Dios no nos manda a tener un hijo aquí, otro hijo allá y otro hijo por allí a ver en dónde me va mejor, que Dios no me manda como hombre que soy y en nuestra idiosincrasia. Los que están escuchando esto en otras partes, no sé cómo pase en sus países, pero aquí en Colombia, en algunas regiones se ha proliferado mucho últimamente, desde algunos años para acá, el machismo. Entonces, hoy en día, fácilmente un hombre sinvergüenza y loco puede tener 4 o 5 hijos en diferentes mujeres. Hay hombres que se jactan de tener más de 10 hijos y no responden por ninguno. Y a eso le llamamos ser hombre o ser varón, como decimos popularmente. También conozco a aquellos que tienen 1, 2, 3 hijos y por las diferentes situaciones de la vida no han podido como tal formar un hogar, pero que nunca han abandonado a sus hijos. Un padre es aquel que nunca abandona a sus hijos independientemente de su realidad. Y no abandonar a sus hijos no es solamente mandarles plata, porque aquí en Colombia, desafortunadamente por la ley mala y mal hecha, porque es una ley hecha por los hombres también a su conveniencia, con 100.000 pesos se resuelve. Tú vas y denuncias a un sinvergüenza que te abandonó y por mucho dinero que tenga o por lo que sea, con 100.000 pesos resuelve el haber tenido un hijo. Y si tiene 2 o 3, pues simplemente le cuestan 300, 400.000 pesos de su salario, de su sueldo o de sus ingresos. Eso no es obviamente lo que Dios quiere. Eso no refleja para nada el amor que se debe tener a un hijo o a la familia. Entonces, Dios es un Dios de orden que nos invita a ser ordenados. ¿Qué es ser ordenados? Lo primero que debemos entender es que todos tenemos un compromiso. Y tú que estás en esta transmisión esta noche, acabas de quedar comprometido o comprometida a orar. Tenemos que realizar una cruzada de oración permanente, no tiene caducidad tampoco, es hasta el día que nos muramos. Y es una cruzada de oración por los matrimonios. Hoy en día está pasando lo que está pasando con nuestra iglesia, hoy en día está pasando lo que está pasando con nuestros sacerdotes, hoy en día está pasando lo que está pasando con nuestros hogares, con nuestros matrimonios, porque dejamos de orar, porque ya poco se ora, porque ya no se le pide a Dios que nos regale sacerdotes santos, porque ya no se ora por las vocaciones y porque ya tampoco se ora por las vocaciones matrimoniales. El matrimonio es una vocación. San Pablo
nos da una exhortación maravillosa. Dice el que está soltero, que se quede soltero, que le sirva a Dios, que se done a Dios, que se entregue a Dios desde su vida secular o que se consagre a Dios. Pero el que no sea capaz de quedarse soltero, dice San Pablo, que se case, porque como lo dice el Señor allá en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que un hombre ande por ahí de rama en rama, de flor en flor, como dice la canción. No es bueno, no es sano, pero sobre todo no es santo. Aunque el mundo hoy diga lo contrario. Esta mañana encontraba una frase de San Agustín que dice: lo que está mal aunque todo el mundo lo haga. Y lo que está bien aunque nadie lo haga. Yo debo entender que como un servidor de Dios, que como un hombre, que como un consagrado, independientemente si soy un sacerdote, o un esposo, o un soltero, o un laico, o lo que sea, debo hacer lo que está bien. Lo que está bien a los ojos de ¿quién? A los ojos de Dios. No a los ojos del mundo, porque hoy tenemos un mundo tan contaminado, hoy tenemos un mundo tan trastornado, que nos ha metido la idea que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y cada día esa idea se robustece más. Entonces hoy en día encontramos gente, jóvenes, adultos, que manifiestan: yo soy ateo, yo soy atea. Bueno, ¿y usted por qué es ateo? No, porque yo no voy a misa, porque yo no creo en Dios, porque... Sí, pero falta que le llegue nomás un problema para que empiece: ay, Dios mío, ay, Virgen Santísima, ay, Señor, ayúdeme. Entonces realmente esa persona no es atea. Lo que es una persona alejada de Dios. Hoy en día hemos confundido el término del ateísmo. Un ateo no cree ni en Dios, ni en el diablo, ni cree en nada. Pero una persona no puede decir que es atea cuando está todo bien, y cuando tiene problemas al primero que nombra es a Dios. Y eso nos pasa hoy en día a la mayoría de la gente. Entonces, siguiente conclusión de esta noche: estamos comprometidos a orar, a pedirle a Dios santos matrimonios, a pedirle a Dios muchos santos matrimonios, a pedirle a Dios santos sacerdotes, santas monjas, santos evangelizadores. ¿Quién mejor evangelizador que un hombre casado, que un hombre que vive junto a su familia, que le da honra a su esposa y a sus hijos, que se dedica a Dios a través de su matrimonio, a través de su trabajo? ¿Qué mejor que un predicador de estos? Por eso se dice que el hombre es el sacerdote de la casa, porque la casa, el hogar, la familia, es esa pequeña iglesia doméstica, desde donde se puede potenciar grandemente nuestra iglesia, la iglesia que Cristo fundó en cabeza de Pedro. Los padres debemos orar por los esposos de nuestros hijos. Papá, mamá que me estás escuchando, no importa si tu hijo tiene 5 años, o 3 años, o 2 años, o no ha nacido, tú oras por los esposos de tus hijos, por la que va a ser la esposa para tu hijo, por el que va a ser el esposo para tu hija. O por ahora no quieres pensar en eso, como muchos decimos, ¿no? Muchos nos aislamos de nuestras responsabilidades simplemente llenándonos de miedo. Ay, no, no me hable del diablo porque me da miedo. Ay, no, no hablen tanto del infierno porque eso da miedo. Ay, no, no sean fanáticos. Ay, no, no me hable de esas cosas. No, yo qué voy a saber si mi hija se va a casar o si mi hijo se va a casar. Por eso es que desde ahora debes orar. O se los vas a seguir dejando a las plataformas de entretenimiento para que los sigan adoctrinando, y de tal manera que cuando tengan 7, 9, 8, 10 años, como hoy lo estamos viendo, el niño diga que es una niña y la niña diga que es un niño. Y para que pase en cualquier momento, como lo dice hoy en día uno de nuestros sacerdotes en México, ¿sí?, el padre Caro, que en cualquier momento tu hijo aparezca casado con un gato o con una cabra, porque para allá vamos, para allá va nuestra sociedad. Esa es la razón por la cual desde ahora, como hombres responsables, como mujeres responsables de nuestros hogares, debemos orar por nuestros hijos. Pídele a Dios: Señor, mira, aquí están mis hijos, te presento a Pepito, a María, a Perengano y a Menganejo. Señor, yo te los entrego para que hagas de ellos hombres y mujeres santos. Qué bien que tus hijos, papá y mamá, se desarrollen. Qué bien que salgan adelante en la vida,
qué bien que hablen 1, 2, 3, 5, 8 idiomas, qué bien que se quieran comer el mundo, que quieran progresar. Gloria a Dios por eso. Maravilloso si Dios permite todas estas bendiciones en tu hogar. Pero lo más importante, independientemente de todo eso, del dinero que puedan llegar a ganar o de la fama que puedan tener, es que sean santos. Cuando nuestros hijos nacieron, Dios no te dijo, ahí te mandé al ingeniero, ahí te mandé a la cantante, ahí te mandé al youtuber. No. Dios te dio a ti la misión para que lleves a ese hijo o a esa hija por el camino de la santidad. ¿Cómo? Con la oración. Siguiente compromiso, vamos a orar por nuestros hijos, por nuestras hijas, para que Dios haga de ellos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres santos. No importa si van a ser albañiles, no importa si van a ser zapateros, no importa si van a ser taxistas. Ningún trabajo es deshonra, siempre y cuando sea un trabajo honesto, sea un trabajo en Dios, sea un trabajo para agradar a Dios y para bendecir a Dios desde allí. San Pablo dice, háganlo todo para gloria de Dios. Eso debo enseñarle a mi hijo, que si se va a jugar fútbol, sea para la gloria de Dios. Que si se va a montar bicicleta, sea para la gloria de Dios. Ayer escuchábamos un testimonio en la Eucaristía de una mamá que le daba gracias a Dios porque su hijo lleva 2 semanas con la cicla con la que practica ese mal llamado deporte, porque no es un deporte, es un suicidio colectivo. Es un riesgo total, el tal llamado gravity o gravity. Y ella le estaba clamando a Dios que su hijo dejara de andársele colgando a las tractomulas y arriesgando su vida todos los días. Y nos contaba que para gloria de Dios lleva 2 semanas sin ese sufrimiento y sin ese credo en la boca, como lo decimos coloquialmente, por la mala actitud de su hijo y el mal comportamiento. Eso es lo que yo debo pedirle a Dios. Que mi hijo no sea un loco o que mi hija no sea una loca que ande arriesgando su vida. Entonces, los padres debemos desde ya orar para que cuando nuestros hijos tengan esa edad importante de decidir si van a ser hombres o mujeres de hogar, esposos o esposas, o si van a ser consagrados o lo que vayan a dedicarse, que todo sea para agradar primeramente a Dios, antes que agradar a sus propios placeres. Papá y mamá, ese es un deber de nosotros, porque es que hoy en día, mientras tú y yo no hacemos nada, mientras tú y yo no inoculamos a nuestros hijos con lo que se van a encontrar, mientras tú y yo no oramos, mientras tú y yo dejamos a que sea Nickelodeon o a que sea Disney Channel o a que sea Netflix los que eduquen a nuestros hijos, ahí sí los están educando y adoctrinando para que sean mundanos, para que se entreguen en los placeres. Y esa es la razón por la cual hoy en día vemos niñas y niños de 12 y de 13 años teniendo relaciones íntimas a temprana edad, totalmente irresponsables. Vemos niñas embarazadas de 14 o de 15 años. ¿Por qué? Porque papá y mamá no estuvieron pendientes. ¿Por qué? Porque seguramente papá ni siquiera está en la casa. Veía el Día del Padre una reflexión que me dejó bastante tocado, o me dejó con mucho conflicto, y es que el 54% de los hogares colombianos está sin un papá. 54% de los hogares colombianos tienen a una mamá como papá y mamá, como cabeza de hogar. Y es una estadística real, pero es una estadística triste, es una estadística que deprime a cualquiera que la analice. Porque los que somos papás, los que hemos tenido la dicha y la fortuna, a pesar de las diferentes situaciones, porque todos tenemos problemas, en la vida conyugal todos vamos a tener problemas mucho más grandes de los que nos imaginamos. Porque todo lo que vale la pena en la vida siempre es más difícil de lo que uno cree. Y ser papá no es la excepción. Hermoso cuando estás embarazada, hermoso cuando tu esposa está embarazada, hermoso la primer citología, la primer ecografía, hermosa la primera cita con el médico. Ahora hoy en día hacemos tridimensionales y de tercera dimensión. Yo no tuve esa fortuna porque cuando mis hijos, mis 4 hijos estaban en la barriguita de la mamá, una radiografía de estas costaba como 3 sueldos mínimos y era un poco difícil. Hoy en día es muy fácil acceder a ellas, pero todo eso es una ilusión. La pregunta es ¿por qué cuando nacen los hijos ya se nos pasa la ilusión? Y ante la primera situación, entonces yo tengo derecho a ser feliz. Y cada uno decide
que tiene derecho a ser feliz, pero ninguno piensa en la felicidad de los hijos. No hay nada que haga un hijo más infeliz que la separación de papá y mamá. No hay nada que haga más infeliz a un hijo, más depresivo, más entregado a lo que se atraviese que una separación. Y si 54% de los hogares colombianos están separados, o esta mamá fue abandonada por un sinvergüenza que la engañó y que cuando la vio embarazada la abandonó, pues imagínate tú el problema social que tenemos hoy en día. Tenemos una gran situación social. Y esto lo ve uno cuando llega a veces a los retiros de jóvenes, o cuando tiene la oportunidad de trabajar con jóvenes. Normalmente un joven, una niña, un joven que viene de un hogar de padres separados, ya viene con muchísimos conflictos. Y aunque no es la regla, quiero dejarlo muy claro, porque pueden haber psicólogos que me están escuchando, y voy a contrariar quizá alguna teoría que no es mi intención. Sí, hay una gran manifestación a la homosexualidad, hay una gran manifestación a los vicios, hay una gran manifestación al intento de suicidio en jóvenes hijos de padres separados. Esto no me lo estoy inventando yo. En estos 9 años que llevo, conociendo demasiadas realidades de hogares, de familias, de niños, de mamás que hablan conmigo, de papás, de esposos, de esposas, he encontrado muchísima realidad de esta. Y te recuerdo que yo no soy psicólogo, pero tengo algo de conocimiento de causa. Estoy seguro que si hay un psicólogo escuchándome, pues tiene mucho más conocimiento de causa que yo. Entonces, hay que promover en nuestros hijos desde pequeñitos esos principios que todos decimos se han perdido. Es que ya se perdieron los principios, es que ya no hay moral, es que ya nadie reza, es que ya... Sí, eso es cierto, papá, mamá, pero ¿tú qué estás haciendo por eso? ¿Te vas a dedicar a la retórica? ¿Te vas a dedicar a los memes? ¿Te vas a dedicar a los estados de WhatsApp y de Instagram? ¿Y cuándo te vas a sentar a hablar con tus hijos? Deja de llenar las redes sociales de fotos, deja de llenar las redes sociales de mensajes. Hoy en día hemos tomado una muy mala costumbre. Y es que lo que no somos capaces de decirle de frente a la gente lo decimos en las redes sociales. Eso se llama falta de valentía, falta de carácter. Eso se llama mojigatería. Aprende a decir las cosas de frente. Aprende a decir las cosas a la cara. Con amor, con respeto, pero con carácter. Hoy en día nos hemos llenado de personas que cuando tú tienes carácter y cuando dices la verdad a la cara, entonces te echan a un lado y te convierten en un fariseo que ahora juzga y que ahora blasfema y que ahora se llenó de orgullo y de soberbia. No, es que decir la verdad no es pecado. El pecado es alcahuetearla. Pero como papás y mamás debemos enseñar esto primero en la casa. ¿A mí de qué me sirve pararme aquí 1 hora con ustedes? 50, 51, 52 familias conectadas para la gloria de Dios, y mañana seguramente más gente va a ver esta transmisión, y hablar bonito y botarme aquí en prosa y en retórica, y cuando llegue a mi casa mis hijos ni me saludan, y cuando llegue a mi casa mi vida en mi casa es un desorden completo. No, en donde primero yo estoy obligado a evangelizar y a promover este amor del que estamos hablando esta noche es en mi casa, con mis hijos, con mi esposa. Eso no significa que mi familia tenga que ser perfecta, porque es que no hay familias perfectas, no hay matrimonio perfecto, no hay hogar perfecto, no existen los hijos perfectos. Los que tenemos varios hijos, yo tengo 4 hijos con mi esposa, nos damos cuenta que aunque son muy parecidos, incluso físicamente, son totalmente distintos también. Físicamente tienen rasgos muy de parentesco, pero también tienen rasgos muy diferentes. Unos son negros, otros son blancos, otros son monos, otros son churcos, otros son lácidos. Pero interiormente, en su corazón y en su mente, también son un mundo distinto. Porque Dios es tan perfecto que en los ya casi más de 8.000 millones de habitantes que en el mundo que existimos, más toda la cantidad de los que se han muerto a través de la historia, no hay uno que sea igual a otro. Aunque el hombre se empeñe por cielo, por mar, por tierra, día y noche, y tantos años lleva empeñado en demostrar que puede ser Dios, que puede crear.
Hoy en día vemos como los mismos creadores de la inteligencia artificial están anonadados, están asustados, están acorralados por su misma invención, por su misma creación. La inteligencia artificial amenaza ya, dicho por los mismos que la crearon, amenaza con generar una catástrofe mundial. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Ya hoy en día la inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas. Puede suplantar cualquier persona, puede generar noticias, puede generar incertidumbre, puede hacer lo que sea. Papá, mamá, tenemos que volver a sentarnos en la sala de nuestra casa. Tenemos que volver a sentarnos al comedor. El hombre tiene 3 altares que son muy importantes. El primer gran altar del hombre se llama su cama matrimonial. La habitación matrimonial es un sagrario, es una pequeñita capilla de amor, en donde el esposo y la esposa debemos orar juntos. Muchos hoy en día ya, después de haber entrado en oración y estar en este camino de la conversión, tenemos nuestro altar en la casa y lo hemos ubicado seguramente en la sala de la casa. Ojalá que se vaya de la calle para que todos vean que yo soy católico de raca mandaca. Y el Sagrado Corazón que se apunte a la puerta porque el Señor así lo dice, y cumplimos con todos los preceptos que el Señor nos invita. Qué bueno eso, qué maravilloso. Pero ¿dónde está el altar de tu habitación? O tú eres de los que entró a la nueva era del modernismo y entonces en tu habitación lo que tienes es algún desnudo. Lo que iba a decir no lo puedo decir. Aquí tengo a mi gran amiga Gilma escuchándome y me da pena decirlo. Y hay muchas de ustedes que me están escuchando también, mis amigas. Pero o tienes una foto de algún desnudo en tu habitación, o tienes caballos, o tienes los famosos cuadros abstractos. No, en la habitación debemos tener un pequeñito altar, ahí al pie de la mesita de noche, o un pequeñito espacio en la mesita de noche donde haya un pequeño altar con una veladorcita, para que podamos orar juntos. En ese lecho matrimonial deben venir los hijos también a orar con papá y mamá. Qué bonito. Y ahora que tienes hijos pequeños, acostúmbralos a eso. Es que va a ser difícil que le digas a tu hijo de 16 años que se venga a meter a tu cama a orar juntos si nunca lo has hecho. Yo lo entiendo. Eso es difícil. Cuando yo entré en el proceso de oración y le dije a mis hijos y a mi esposa un día, bueno, vamos a sentarnos a orar el Santo Rosario. Me acuerdo claramente de los ojos de mi hija María Camila, que tenía 14 años. Ella volteó a mirar a la mamá y yo creo que con los ojos le habló, ¿no? Le dijo, mi papá llegó borracho. O sea, este man, quién sabe de dónde viene, porque en mi casa nunca se oraba el rosario. En mi casa nunca se oraba, de hecho. Íbamos a misa de vez en cuando. Llevamos 14 años viviendo en unión libre, ya teníamos 4 hijos. Nuestro hijo menor tenía 4 años y no tenía bautizo, porque nada de eso nos parecía importante. Aun cuando yo trabajaba voluntariamente cantando en las iglesias por más de 20 años. Siempre he cantado misas. Pero no le estaba haciendo caso a Dios, porque hay que tener en cuenta que hay 2 cosas que uno malinterpreta. Creer en Dios y creerle a Dios son 2 cosas distintas. Y te tengo una noticia, querido reparador del Santísimo Sacramento que me estás escuchando, querida mamá, querido papá, querido hijo que estás escuchando esta transmisión. El diablo también cree en Dios. El diablo también va a misa. El diablo también comulga. El diablo profana la Santa Comunión. Entonces cualquiera puede creer en Dios. Porque si el diablo cree en Dios, pues cualquiera puede creer en Dios. Y yo estoy seguro que todos, en su mayoría, creemos en Dios. Hasta los que manifiestan ser ateos, como te decía al principio. Porque no es sino que le tiemble tantico cualquier cosa, o que haga un temblor bien berraco para que diga, ¡ay, Dios mío! Y ahí sí se le olvidó que había dicho que no creía en Dios. Pero creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra muy distinta. Y la mayoría de nosotros, aún siendo católicos practicantes, como nos jactamos ser, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y si no, ¿por qué todavía le guardas rencor a tu mamá? Si tú le creyeras a Dios, que hay que perdonar hasta 70 veces 7, ya no tendrías por qué tener ese rencor con tu mamá, o con tu esposo, o con tu hermana, o con tu hermano, o con tu amigo.
Se puede perdonar, se puede pasar la página, se puede seguir adelante. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa que cuando vuelva yo a recordar esa situación, ya la recuerde y no me duela. Perdonar significa pasar la página y seguir adelante. Vamos a sacar este hogar juntos, vamos a ir de la mano, busquemos ayuda de Dios, vamos a buscar un buen psicólogo católico que nos ayude. No hay nada más peligroso para un hogar, para un matrimonio, para unos papás, que buscar ayuda psicológica de un psicólogo que no le crea a Dios. Recuerda, pueda que el psicólogo crea en Dios, incluso puede tener una imagen en su consultorio y todo. Pero la pregunta es si ese psicólogo realmente le cree a Dios y cumple los preceptos de Dios. Por eso el mejor psicólogo es el sacramento de la confesión. Por eso hoy en día nuestra iglesia tiene una gran variedad de sacerdotes que se dedican a la psicología, que estudiaron psicología y se dedican a la terapia. Por eso hoy en día hay muchos psicólogos, como nuestro querido Stewart, que a pesar de ser un laico, es un hombre consagrado a Dios y desarrolla la psicología al servicio de la iglesia. Como él hay muchos también. Pero ten cuidado de no llevar a tu hijo por allá a un psicólogo o a una psicóloga bien loca o bien loco. Hoy en día hay psicólogos que le dicen a un niño de 14, de 12 años que manifiesta la homosexualidad en su vida: tranquilo, mijo, su papá y su mamá no entienden. Quédese ahí guardado en el closet hasta que tenga 18 o 20 años y luego sí sale y se desinhibe y vive su vida intensamente. Lo digo porque lo he escuchado de papás que me dicen lo que le dijo el psicólogo a su hijo. Y luego el niño fue y le contó al papá y a la mamá. Hoy en día hay psicólogos que le dicen a un niño: tranquilo, usted tiene 15, 16 años y maltrata a su mamá, no se preocupe, tenga cuidado, sí, pero eso es normal de la edad, es que usted es adolescente. ¿Quién dijo eso? Hoy en día un psicólogo que no fue capaz con su matrimonio y tiene 2 o 3 encima, te está asesorando a ti que tienes problemas en tu matrimonio. ¿Qué es lo que va a hacer ese psicólogo? Seguramente te va a decir que ¿qué? Que te separes. Que te separes, que te tomes un momento, que tú tienes derecho a ser feliz. Eso sí, que no descuides a tus hijos. Y es que aquí, ¿a ti quién te dijo que un hijo vale 120,000 pesos o 100,000 pesos? Un hijo vale todo tu tiempo, toda tu dedicación, todo tu sacrificio, todo tu esfuerzo, todo tu amor. Vale tus 24 horas del día. Un hijo vale mucho más que 100,000 pesos. Por eso ten cuidado de quién buscas consejo. Yo he escuchado laicos, yo he escuchado gente que se dedica a la oración, sugerirle a una pareja que está en problemas que se separe. Sugerirle a alguien que está teniendo problemas con su esposo que lo deje. Jamás, jamás el consejo puede ser al respecto, a menos que definitivamente corra peligro la vida física de esa persona. Uno debería sugerirle que se aleje. Pero todo tiene solución, y más en el hogar, y más en el matrimonio. Si no me crees, te invito a ver la película Rita de Casia, para que veas la historia de Santa Rita. ¿Y por qué es que es Santa Rita? Es que los santos no son santos porque nacieron santos. Los santos no son santos porque llegaron en un pedestal y ahora los tienen allá montados en las columnas del templo, de la iglesia, de la parroquia. No. Los santos son santos porque fueron personas que sufrieron más que tú y que yo, pero que a pesar de eso vivieron en santidad y vivieron siempre resignados a la voluntad de Dios en sus vidas. Santa Rita de Casia es un ejemplo maravilloso. Su esposo la maltrataba, su esposo era un templario, era un guerrero, y la maltrataba al punto de dejarla tirada en el piso, y luego se iba a dormir. Y ella, de rastra como podía, se acercaba a un crucifijo y llorando, maltratada, moreteada y todo lo que tú quieras, le decía: perdónalo, Él es bueno. Imagínate ese nivel de bondad, ese nivel de entrega, ese nivel de santidad, de amor, que es el centro de esta charla hoy. Que finalmente no es una charla, yo me siento como si estuviéramos conversando, y ahora veo ahí todos sus comentarios, de Rochi, de Hernán, de Mercedes, de Clemencia, de Jenny, de Angie, de Nazaret, de Yamile, de mi amigo El Quincito, de Lady, de María Camila, que la veo ahí conectada, de Graciela, de Elsa,
Y siento como si estuviéramos conversando, porque muchos de ustedes son amigos míos. Bienvenida, mi amiga Edith Quintero. Entonces no creas que esto es como un tema preparado. De hecho, los que me están viendo aquí se dan cuenta que estoy sentado hablando con ustedes. Parte de la vida de experiencia de 26 años que llevo con mi esposa, que no han sido 26 años de solo gloriosos. Hemos tenido gloriosos, gozosos, muchísimos dolorosos, ¿sí? Y te tengo una noticia, desde que nos casamos hace ya casi 9 años, los dolorosos son más dolorosos que antes. Pero no hemos desfallecido para la gloria de Dios, pero eso es porque nos hemos agarrado de la mano de Dios. Después de que nos casamos con mi esposa, 4 hijos, 14 años en unión libre, se cumplió en nosotros lo que todo el mundo dice. Eso después de que uno se casa es que se vienen los problemas encima. Y fue cierto, literal. Y estoy seguro que muchos de ustedes pueden contar historias muy parecidas a la nuestra.